El Cajón del Maipo es un sector cordillerano ubicado al sudoeste de la región metropolitana, con un muy buen acceso y apto para cualquier vehículo para aquellos que deseen conocer. A tan solo 1 hora del centro de Santiago, en la cuenca del río Maipo, se llega a esta parte de la cordillera de los Andes, donde se ubican diferentes localidades, siendo la más importante San José del Maipo. Una buena pero accidentada carretera, rodeada de montañas, ríos y vegetación nativa, separa la ciudad de Santiago con este lugar de hermosos paisajes naturales y enormes montañas, permitiendo que esta zona sea muy visitada, tanto por capitalinos por su cercanía a la ciudad, como turistas venidos de diferentes partes en toda época del año. En nuestro recorrido descubrimos este hermoso puente que cruza el río Colorado, el cual no resistimos la gana de detenernos y observar este bello paisaje. Nos llama la atención este puente abandonado por donde circulaba en el pasado el tren militar de Trochangosta, que unía todas las localidades del Cajón del Maipo, desde Puente Alto por el poniente hasta el volcán por el oriente, haciendo un recorrido de 60 kilómetros, siendo hoy solo un recuerdo para aquellos que lo pudieron conocer. Los sectores de la obra, las vertientes, el Canelo, el Manzano y Guayacán, entre otros, son algunas de las localidades que están dentro de este circuito turístico antes de llegar a la hermosa localidad colonial de San José del Maipo, el que será uno de nuestros principales destinos en este capítulo. Al recorrer sus calles, fácilmente nos podemos dar cuenta que la mayoría de sus construcciones son antiguas, manteniendo el estilo clásico colonial a pesar de los fuertes sismos que ha tenido que soportar en estas últimas décadas. Alrededor de su plaza principal podemos ver su iglesia parroquial, que fue construida en 1798, siendo este lugar un verdadero tesoro histórico para la comuna. El estilo de sus construcciones coloniales, muy bien conservadas, permiten al visitante contemplar un trozo de historia que bien vale la pena visitar, ya que no en vano esta comuna fue declarada en el año 2001 como zona de interés turístico nacional por el Servicio Nacional de Turismo Sernatur. Esta pequeña ciudad cordillerana cuenta con todos los servicios básicos para visitar en toda época del año, permitiendo al visitante establecerse el tiempo que sea necesario para conocer la zona. Saliendo de la ciudad con dirección al oriente, pudimos ver a lo alto el antiguo hospital especializado en enfermos respiratorios proveniente de todo Chile, principalmente para aliviar la tuberculosis, enfermedad mortal e incurable en tiempos pasados, el que hoy se encuentra totalmente abandonado.
Durante nuestra visita por San José del Maipo, fuimos informados que existía una agrupación dedicada a rescatar el antiguo tren militar que circuló por esta zona entre los años 1910 y 1985, el que hoy renace desde las cenizas como el ave fénix en la localidad del Melocotón. Solo 10 kilómetros de distancia separa San José de Maipo con la localidad de Melocotón, la que hoy se conoce en la zona por este proyecto de reconstrucción del ferrocarril o tren militar del Cajón del Maipo, el que es impulsado por este hombre que, motivado por la pasión, ha logrado sacar adelante este proyecto con la ayuda incondicional de otras personas. Don Luis, ¿me podría contar un poco de este proyecto, el proyecto Fénix? Mire, el proyecto nace con la idea, bueno, uno es ya apasionado a los trenes, a mí me encantan los trenes. Yo tuve en suerte de manejar el tren, digamos, en su época, prácticamente los últimos 18 años, antes que se detuviera el tren como tren, obviamente y tal. Y la idea fue muy terrible porque a mí me tocó, después de estar haber, digamos, vivido toda esa parte de apogeo, belleza como era el tren, en un momento determinado dicen que por motivos económicos el tren hay que detenerlo porque lamentablemente no era rentable. Y bueno, se detuvo el tren, estuvo prácticamente como 12, 13 años prácticamente botado. Y después del tiempo llaman a licitación este ferrocarril, el cual la licitación se la adjudicó en aquella oportunidad a Aceros Quinta Normal. Ellos sacan toda la línea, digamos, durmientes, puentes, todo lo que había, rieles, todo lo que más había, digamos, que era útil para ellos, lo sacaron todo. Y quedó muy botado, y en esa instancia empezaron a quedar estos carros botados en la estación de San José de Maipo, otros en Puente Alto, había otro que quedó botado por ahí en 18, y así sucesivamente uno lo iba viendo y cada día se deterioraban más. Y ahí nace la idea cuando a mí me llaman a retiro en el ejército. Yo estuve 35 años en el ejército. Me llaman a retiro y nace la idea mía, digo yo, de poder recuperar el tren, que era digamos, como mi pasión, algo, y me sentía un poco culpable yo, siendo que yo no había dado la orden, yo solamente la oportunidad recibía órdenes, pero a la vez me sentía culpable por haber sacado la línea. Y mi idea era que el tren se pudiese recuperar, si no en su totalidad, o dejar un vestigio. La idea mía era hacer un museo fotográfico, no sé, pero algo que quedara, cosa que la gente cuando visitara el Cajón del Maipo se interiorizara que el tren existía y poderle contar, mire, el tren era así, esta era la estación, estos carros eran así, en fin, poderle contar, porque lamentablemente en Chile los trenes a diario se están destruyendo y las personas no piensan que la geografía de nuestro país está hecha para trenes. Entonces ahí me caía una pregunta que yo mismo me la hacía y no me la podía responder. ¿Por qué se están terminando los trenes en Chile? Y ahí uno piensa, digamos, rápidamente, dice que todos los poderes económicos son los que mandan, porque si en este momento el tren existiera, nuestro Chile se podría, digamos, comunicar rápidamente a través del tren, las carreteras no estarían tan congestionadas vehicularmente y así sucesivamente no tendríamos mayores problemas. Y ahí nace la idea de hacer el proyecto Ave Fénix. Don Luis, ¿de dónde salen los recursos para hacer este proyecto? Mire, yo en un comienzo empecé, digamos, una cuestión mía, ¿me entiende? Propiamente mía, digamos. Ahí aparecen mis platas, se puede decir un poco por ahí, no es un gran dineral, pero me la gasté toda, ¿me entiende? Mi mujer me quería echar de la casa, con eso le digo todo. ¿Eso quiere decir que se gastó todos sus recursos, su año de servicio, todo en este proyecto? Claro, sí. Pero como yo siempre he dicho, Dios aprieta pero no ahorca, ¿sabe usted? Y en esa instancia aparece un amigo mío que después lo van a conocer ustedes, que también me invita y me dice, don Luis, ¿qué le parece si hacemos una estación ferroviaria? Porque yo tenía los trenes muy botados y todo el cuento, porque lamentablemente mis recursos no estaban. Pero ahí aparece un amigo y me dice, hagámoslo, y ahí partió la idea de darle más cabida al proyecto Ave Fénix. O sea, ahí el Ave Fénix se levanta un poco, como su nombre lo dice, un poco, digamos, se mueve y caen unas pocas cenizas y ya se empiezan a ver plumaje por todos lados, con la intención de que el Ave Fénix se levante. Y ahí, digamos, día a día influye en una cosa que, como uno es apasionado por los trenes, clavo o piedra que uno mueva,
lo hace con mucho cariño y dedicación, y eso ayuda a que uno de repente no pierda la fe, ¿me entiendes? Porque con fe dicen que la fe mueve montaña. Bueno, aquí yo puedo dar testimonio que así ha sido, porque con muy pocos recursos hemos logrado salir adelante, y hasta lo que ustedes ven hoy día ha costado mucho, y de producto lo mismo. Yo me preocupo mucho, me esmero, digamos, en cuidarlo, en que no se raye, en tratar de mantenerlo lo que más se pueda. ¿En qué etapa estamos? ¿Cuántas etapas de cuenta este proyecto? Mire, en un comienzo eran 3 etapas, pero le agregamos una etapa más, que la última etapa es llegar a pasar el túnel Tinoco. En este minuto, ¿en qué etapa estamos? En este momento estamos en la segunda etapa, que es prácticamente restaurar toda la estación, digamos, dejarla como estación ferroviaria, digamos, toda su infraestructura, dejarla igual como era en los años 20, 30, cuando este tren prácticamente era el apogeo del tren en la época. Entonces, volver a que el edificio que yo hoy día ocupo como vivienda vuelva a ser parte del edificio ferroviario que había, porque el edificio ferroviario tenía dos situaciones. Toda la parte delantera era la parte ferroviaria, y la parte trasera, partiendo el edificio por la mitad hacia atrás, es la parte de la estación, digamos, o la vivienda particular del jefe de estación. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa sería colocar los rieles hasta la estación de San Alfonso. Ya, ¿están los recursos para hacer ese proyecto? No están, pero Dios proveerá. Están por lo menos postulando los proyectos que vamos a hacerlo, ¿me entiende? Si usted hoy día me pregunta, tenemos muchas, las intenciones nunca se han acabado, y el espíritu ferroviario obviamente nunca se va a terminar, porque nosotros dijimos contra viento y marea tiene que salir el proyecto, o sea, aquí le vamos a poner todo el empeño que haya que ponerle para que salga. ¿Hay plazos para ello? No, porque lamentablemente funcionamos, como nosotros decimos muy bien, a escala humana, digamos. A medida que vayan llegando los recursos, nosotros vamos invirtiendo y vamos avanzando, a lo mejor muy lentamente, pero es la única forma, porque estos proyectos de repente por decirle usted, los grandes, digamos, empresarios de nuestro país, no tienen mucha intención en recuperar esto, porque saben que es algo caro, y generalmente se habla que el tren no es rentable y todo el cuento. Pero yo digo, no, yo creo que le digo personalmente, para mí, si esto funcionara en este momento sería rentable, de todas maneras. Se mantendría bien y quedaría, digamos, una pequeña rentabilidad, no mucha, pero quedaría, fíjese. Don Luis, muchas gracias. Gracias a usted. En el patio de la antigua estación del Melocotón, hoy se pueden ver 200 metros de vía férrea de trocha angosta, de 60 centímetros de ancho, reinstaladas en este lugar a fines del año 2004, ya que la línea fue levantada en su totalidad en el año 1988 por orden del Ministerio de Obras Públicas. Todo este recinto fue entregado a don Luis en comodato, al igual que los coches y locomotoras, con el fin de sacar adelante su proyecto de reconstrucción, ya que en el año 1991 este tren fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Ministerio de Educación, sin que se lograra hasta ahora tener una muestra educativa como la que se realiza hoy en la localidad del Melocotón. En la actualidad esta estación es un museo vivo, ya que este tren, después de morir, revivió con la recuperación de esta estación, una locomotora diésel y un coche, el que hoy se pueden visitar para conocer su historia y verlos funcionar al igual que en el pasado. Aparte de don Luis León, son muchas las personas que de una u otra forma han colaborado para sacar adelante este singular proyecto, como también ha habido personas que se encontraron con esta idea,
por la pasión que tienen por los trenes, participando activamente y en forma incondicional. Este es el caso de don Martín Mellado, un empresario que conoció el proyecto Ave Fénix a través de una revista y quiso participar activamente con don Luis León, aportando recursos y apoyo humano. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Martín Mellado Díaz. Ya. ¿Qué lo impulsó a usted a financiar este proyecto? A ver, lo primero que le puedo decir, ¿no? Es que en realidad yo llegué a este proyecto por mi pasión por los trenes. A estas cosas uno llega por cariño, ¿ya? No llega por interés. Y así fue, o sea, yo llegué un buen día acá, producto de que mi padre, que vive acá en el Cajón del Maipo, me mostró una revista, la revista Edal de Oro, que es otro de los emblemas del Cajón del Maipo, en que aparecía un reportaje que hablaba sobre esta iniciativa de don Luis León, ¿ya? En cuanto a que había ya reparado una locomotora ya con muy pocos recursos. Entonces cuando vi esta noticia y vi la foto de la locomotora y todo eso, me entusiasmé mucho y partimos con mi padre inmediatamente acá al Melocotón a visitar a don Luis. Y nos conocimos y lo bueno fue de que ambos nos confiamos, ¿no? O sea, yo confié en él confió en mí, y ahí fue que este proyecto empezó, digamos, a tomar ya una organización determinada y empezó a evolucionar hasta lo que ustedes han podido apreciar hoy día. Llevamos 5 años trabajando en este proyecto. Con don Luis nos conocimos un día 22 de mayo, que a ninguno de los dos se nos va a olvidar, digamos, porque fue un momento muy potente, creo yo, en nuestras vidas, o sea, dos personas que se encuentran, ¿no es cierto?, y que emprenden una labor de recuperar un tren que estaba totalmente botado, abandonado, convertido prácticamente en un cachivache, ¿no? Así que eso es lo que yo le podría decir. Don Martín, ¿a qué se dedica usted? ¿Es ferroviario? No, yo en buenas cuentas me dedico fundamentalmente a la ingeniería. Con mis hermanos compartimos una empresa familiar que se dedica a hacer estructuras prefabricadas de hormigón armado y pretensado. Son una forma de construir con alta tecnología, con mucha innovación, con mucho desarrollo en ese plano. Y por otro lado, paralelamente a eso, yo me dedico también al cine documental. O sea, hago cine documental desde hace ya varios años, como una pasión, algo a lo cual le dedico todos los días una parte de mi tiempo. No es un pasatiempo, es algo a lo cual me dedico también en forma bastante, como le dijera, a fondo, ¿ya? Pero no vivo de eso, o sea, los documentales que yo realizo los hago por la pasión que tengo también por el cine, especialmente por el cine documental, pero yo vivo de lo otro, digamos, de la ingeniería, de la empresa familiar, y mis documentales sirven solamente para difundir diversos temas que a mí me interesa, digamos, abordar, nada más. ¿Y cómo nace la idea de que, o sea, cómo partió el gusto por los trenes? Desde la infancia. Estas son cosas que parten desde la infancia. Bueno, los primeros viajes que hacíamos en familia con mis papás, con mis hermanos, que íbamos a Quilpué a pasar algunas temporadas ahí con unos tíos que vivían en Quilpué, o bien cuando viajábamos al sur central de Chile, qué sé yo, a la zona de Talca, de Curicó, en fin, viajábamos siempre en tren. Y además me tocó a mí algo muy especial a los 7 años cuando empecé a ir al colegio. En esa época los niños íbamos a los 7 años al colegio, entrábamos a primera preparatoria, y a mí a esa edad me tocaba ir en tren al colegio, lo que para mí era una fascinación. Partir todos los días a un paradero que había cerca de mi casa y tomar el tren que venía desde el sur y que me dejaba en la estación central. Eran 15, 20 minutos mágicos todos los días antes de ir a clase y después de clase para retornar a casa. Entonces era un vínculo muy potente con los trenes de verdad.
Aparte que obviamente mi padre me regalaba frecuentemente diversos tipos de trenes, a cuerda, después más adelante un tren eléctrico, también tuve trencitos de madera, en fin. O sea, los trenes para mí hasta el día de hoy han sido siempre una fascinación. Para mí la forma, cuando alguien habla de viaje, el viaje propiamente tal, para mí en su esencia, es un viaje en tren. No me lo imagino de otra forma. Y es ese viaje que es como la vida, que uno quiere que perdure mucho tiempo. Todos quisiéramos vivir más y más, ¿no es cierto? Y prolongar ese viaje. Bueno, a mí me sucede que cuando viajo en tren, eso es lo que espero, que el viaje dure más, ojalá que supere el tiempo del itinerario, ¿ya? Lo que es bastante contradictorio, por otro lado, con lo que son nuestros tiempos modernos, ¿no? En que todo el mundo quiere llegar rápido de un lugar a otro y se pierde en el viaje, ¿ya? Cuando uno se sube a un avión probablemente tenga la bondad, ¿no es cierto?, de uno transportarlo de un lugar a otro en un muy breve lapso, con un confort también adecuado, pero nos perdemos el trayecto, el disfrutar del paisaje, de los olores, de todas esas cosas que van ocurriendo, digamos, en un viaje que se hace en forma, diría yo, más humana, en un tren. ¿Usted conoció este tren funcionando? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Viajó alguna vez en él? Viajé 3 veces, tengo 3 recuerdos de este tren. 2 de ellas con mi padre, por supuesto, y otra tercera que es una experiencia muy bonita que la hice también con un vecino nuestro, don Carlos Tafo, que fue en su época un suboficial de ejército que trabajaba en la división de fronteras. Él trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, y como este era un tren militar, ya, él seguramente debe haber tenido alguna franquicia para viajar en el tren. Entonces recuerdo que debo haber tenido yo unos 13, 14 años, y vinimos un grupo de jóvenes en aquella época, del barrio, más otros compañeros de colegio, acá justamente a esta zona, ¿ya? A la zona del Melocotón. Atravesamos ahí en el Toyo por estos puentes colgantes al otro lado, y hicimos una magnífica excursión un día domingo, que era lo clásico acá en esta zona. Este tren, no nos olvidemos que si funcionara hoy día tendría 100 años, y era un tren que le prestaba un servicio enorme a la comunidad, preferentemente durante la semana. Había incluso en una época un automotor que llevaba a los niños al colegio, pero los fines de semana este tren se llenaba de turistas, y entre esos estábamos los que veníamos desde Santiago, ya con nuestras familias, qué sé yo, ya sea hacer simples excursiones así en torno al río, o bien algunos ya hacer andinismo de frentón. O sea, no hay andinista que no haya venido al Cajón del Maipo en aquellos años, ¿no es cierto?, en los años 50, en los años 60, que no haya venido en este tren. Antes de eso, incluso, no nos olvidemos de que partía desde la Plaza Italia, de una estación que se llamaba Estación Pirque, partía otro tren que se llamaba el Tren del Llano del Maipo, de trocha métrica, y ese trencito llegaba hasta Puente Alto, y ahí en Puente Alto se hacía el transbordo y se subía a este tren de trocha súper angosta de 60 centímetros, que es una de las características de este ferrocarril, y transitaba los 60 kilómetros que habían entre Puente Alto y El Volcán, que es una localidad totalmente cordillerana, ¿ya? Es llegar a la cordillera. Entonces ahí es donde uno se pregunta, a ver, ¿podemos hablar así tan sueltamente de progreso, refiriéndonos solamente a avances materiales, ¿ya? Porque si nos fijamos un poco, en esa época uno podía venir desde la Plaza Italia hasta El Volcán en un tren. Hoy día uno llega en un metro moderno, rápido, ¿no es cierto?, hasta Puente Alto, pero hasta ahí nomás. De ahí para acá, o tiene que subirse en una micro, tiene que subirse a un colectivo que lo va a llevar, no lo va a llevar hasta El Volcán, lo va a llevar mucho antes. Entonces, bueno, yo a veces me pregunto si es tan correcto hablar así nomás de progreso, ya refiriéndonos nada más que a los logros materiales, ¿ya? No, yo creo que si lo vemos desde otro punto, las cosas que se han perdido, ¿ya? Yo creo que uno pone en duda, digamos, esto llamado, mal llamado progreso.
Bajo el nombre de Nitram Odayem Said, Martín Mellado Díaz ha realizado 4 documentales que muestran todo el trabajo de reconstrucción y recuperación del tren militar del Cajón del Maipo, desde el año 2007 a la fecha, donde se puede ver todo el esfuerzo humano realizado por todas las personas que han participado en la recuperación de este patrimonio histórico. ¿Es rentable este proyecto? ¿Acaso es rentable este proyecto? Mire, yo creo que es altamente rentable si lo vemos desde un punto de vista amplio, integral, ¿no es cierto? En que en esa rentabilidad se integre al ser humano en todo lo que es. Pero si usted me pregunta si es rentable nada más que en términos económicos, ese análisis ni siquiera lo hemos hecho. Porque si lo hubiéramos hecho, lo más probable es que no hubiéramos hecho nunca nada, ¿eh? No nos hubiéramos movido siquiera. Nosotros acá tenemos otras motivaciones, ¿ya? Y no me cabe duda que esas motivaciones son rentables, pero viendo toda la integridad del ser humano, no solamente lo que significa la plata, ¿ya? Eso es lo que yo podría decir. Muy bien, muchas gracias. Don Luis, ¿me podría conversar un poco de esta locomotora? Mire, esta es la mejor locomotora que hay de todos los trenes en Chile, ¿sabía usted? Porque la maneja Luis León. Ah, no, es un hecho ferroviario. Pero esta locomotora es una locomotora Jung alemana del año 1964. Tiene es una locomotora de 2 motores con un convertidor de Torque, una caja Foysten y prácticamente sus características son en base a todo lo que es hidráulico, ¿me entiendes? Y eso es el material, digamos, que se usa para esta locomotora. Y tiene una gracia que de hecho las locomotoras modernas, creo que debe ser una de las más modernas que hay en Chile. Lamentablemente, cuando se detuvieron esta locomotora tiene 6.000, mire, lo voy a decir cuánto tiene, 7.066 kilómetros es lo que han dado desde el año 64. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esta locomotora quedaron 33 años botadas. Y todo el deterioro que usted ve en este minuto es producto del abandono, de que nadie se preocupó de ella. ¿Qué tonelaje tira esta locomotora? Mira, es que aquí hay 2 cosas, hay 2 parámetros. Por ejemplo, cuando usted sube, tira menos, obviamente con exactitud no le podría dar una cantidad de tonelaje por el miedo a equivocarme. Yo tengo un defecto, me gusta decir la verdad. Como yo soy Guaso Campo, nosotros los Guaso Campo decimos las verdades. Entonces, ¿qué pasa? Para abajo, y una vez lo que más le puse a esta locomotora fueron 25 carros de 14 toneladas con yeso, cargados con yeso. Ni un problema, claro, viene de bajado, pero hacia arriba no le sabría dar una cantidad exacta. Podría ser 12 piezas más, no creo, 15, hasta 15 podría ser. ¿Es locomotora diésel esta? Diésel, claro. Diésel. Y esa es la que nos hace sufrir. Ya me imagino cuánto es lo que gasta por un kilómetro esto. Da 800 por kilómetro. 800 metros por litro. 800 metros por litro. Claro. Listo. Ya, pues. Nadie se imagina los años y el enorme esfuerzo humano y técnico que significó poner en marcha nuevamente este tren que hoy se mueve en estos escasos 200 metros, ya que lograr esta instancia hubo que golpear muchas puertas, realizar grandes gestiones y principalmente alcanzar la confianza y el apoyo de los responsables de dar marcha al proyecto. Sin duda, cada etapa de este proyecto ha sido un desafío que se ha tenido que superar. Sin embargo, las próximas etapas que quedan por cumplir requieren un máximo esfuerzo por parte de los organizadores, ya que llegar hasta el túnel Tinoco se requiere reinstalar alrededor de 7 kilómetros de vía férrea que hoy están perdidas, más la recuperación de la estación de San Alfonso.
Este túnel hoy está abandonado y es frecuentado por numerosos visitantes que se adentran en busca de aventuras, siendo este lugar una parada obligada para aquellos que visitan el Cajón del Maipo. El sueño de don Luis León de llegar hasta el túnel Tinoco es un gran desafío, ya que el tren sería un gran atractivo turístico tanto para la región como para el país, puesto que el paisaje natural que ofrece toda esta zona es muy hermoso y variado en toda época del año. Es muy triste ver el abandono y el estado en que se encuentran las instalaciones por donde pasaba la antigua vía férrea del tren militar del Cajón del Maipo, mudo testigo de lo que fue en el pasado ferrocarriles del estado de Chile. Solo nos queda por invitar a todas las personas que vengan a conocer este museo al aire libre, ya que este tren es un verdadero tesoro histórico de Chile, que luego de morir renació de entre las cenizas como el ave fénix, el que hoy desea extender sus alas y salir a recorrer entre estas montañas, más allá de este recinto, tal como lo hacía en el pasado.